Buenas tardes con todas y con todos. Para mí es un enorme gusto estar moderando esta mesa y las mesas mañana y pasado mañana también de creación literaria de profesores de la universidad. Cuando me propusieron encargarme de coordinar estas mesas, me alegré mucho, no solamente por la importancia, por el reconocimiento de la importancia de la creación en la vida universitaria, sino también por poder enterarme en estos tiempos en que la desconexión es más o menos grande, enterarme de lo que están trabajando no solamente colegas, sino queridos amigos y queridas amigas como las que están presentes en esta mesa de hoy. Así que doble gusto también por eso. La dinámica que vamos a seguir es la presentación de cada uno de los participantes, ¿sí? Más o menos unos 15 minutos, y al cabo de las 4 presentaciones nos acompañan Rocío Silva Santisteban, Ana María Gasolo, Abelardo Sánchez León y Daniela Ramírez. Al cabo de las 4 presentaciones tendremos un tiempito, unos minutos para poder plantear algunas preguntas. Entonces, vamos comenzando con la primera presentación. La primera le corresponde a Rocío Silva Santisteban. Rocío nació en Lima en 1963. Es PhD en literatura hispánica por la Universidad de Boston. También tiene estudios en género, derecho y ciencia política. Ha publicado los libros de poesía Asuntos Circunstanciales, Ese oficio no me gusta, Mariposa Negra, Condenado Amor, Turbulencia, Las hijas del terror, y los libros de cuentos Me perturbas y Reina del manicomio. Su poesía ha sido traducida al inglés, alemán, francés, italiano, rumano y griego, y ha sido antologada en diversas muestras de poesía como Cuerpo Plural, la antología de la poesía hispanoamericana contemporánea de la editorial Pretextos, o Zurdos, última poesía latinoamericana de la editorial Paradiso de Buenos Aires. Ha recibido 2 veces el premio Copé de Plata en los años 1988 y 2007, entre otros premios y distinciones internacionales, entre las que destacan las llaves de la ciudad de Quito y la beca Claxo para Senior Fellows en el 2008. Ha sido directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú entre el 2011 y el 2015, y congresista de la República por la coalición de izquierda Frente Amplio. En el 2019 apareció Venas Negras, estudios sobre la poética de Rocío Silva Santisteban, editado por Luis Hernán Castañeda, Patricia Saldarriaga y César Lengua. Rocío, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tienes 15 minutos para comentarnos tus trabajos recientes. Bueno, muchas gracias, Lucho. Felicitaciones al Vicerrectorado de Investigación por estas jornadas que de verdad que están potentes. Y bueno, para mí es un gusto, un tremendo gusto, aun cuando sea a través de este espacio virtual, encontrarme con mi querida amiga Ana María Gasolo, que fue una de las primeras personas que leyó un libro mío y que su comentario fue muy importante para mí, de verdad. Y con mi querido Valo, con quien leí la primera vez, una de las primeras veces en mi vida, en ese ciclo de toda la poesía, casi toda, lo organizó Toño Cisneros.
y con mi querida Daniela, que ha sido, ya mi alumna. Así que estoy muy contenta y feliz, aparte de Lucho, que somos grandes amigos de hace muchos años. Bueno, yo soy un poco prolífica y no publico mucho, así que tengo algunos proyectos y le voy a pedir por favor si puede ayudarnos ahí está. Muchas gracias y si pudieras ponerlo en grande y si pudieras, exacto. Bueno, esos son mis proyectos al 2021. Siguiente, por favor. Bueno, ese es un libro de poesía que escribí hace ya casi más de 15 años, ¿no? 18 años por lo menos. Y es un libro que se llama La máquina de limpiar la nieve y otros poemas. Y es bueno sobre la migración en Estados Unidos. Yo estudié mi doctorado en Boston. Y bueno, haciendo mi doctorado escribí estos textos. Siempre me llamó la atención esa extraña máquina que usaba en mi edificio donde yo vivía. El landlord era el que ayudaba, era un guatemalteco y sacaba esas máquinas rarísimas y limpiaba la nieve, que era un milagro para mí porque la nieve se ponía sucia y claro, cuando recién cae es como hermosa, ¿no? Esta imagen, no sé, bucólica de la nieve cayendo sobre los árboles, algo como hermoso, pero después cuando se vuelve sucia, se vuelve una cosa espantosa y más bien esa es mi percepción de la nieve bostoniana, ¿no? Obviamente esas, digamos, esas tormentas de nieve y todo eso me hacían pensar en la otredad, ¿no? Y yo sentía que la máquina era como el puente entre el espacio latinoamericano, del guatemalteco que limpiaba la nieve, y bueno, y nosotros que podíamos cruzar esas calles, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, como parte de estos poemas voy a leerles este poema, se llama El Ángel Negro de Copley Square. Ahí está, esa es una de las estatuas de ángeles de la zona de la Biblioteca Pública de Boston, donde yo iba con mi hija, porque no teníamos, o sea, no había televisión en la casa, porque no teníamos posibilidad de comprarla. Así que la introduje a mi hija de 11 años en la lectura, ¿no? Y la llevaba a la biblioteca y ese era nuestro gran divertimento, ¿no? Y bueno, se me ocurrió este poema, siempre por supuesto inspirada por el maestro Rainer María Rilke. El Ángel Negro de Copley Square. ¿A dónde voló el ángel que me prometiste? ¿Dónde se esconden sus alas tiznadas? ¿En qué paraíso fue a refugiarse? ¿Por qué dejé de ser su protegida? ¿Cuáles son los efectos de mis malas palabras? ¿A qué otra heroína ha escogido? ¿Por quién escarba hoy entre las piedras? ¿De quién son sus incontables caídas? ¿Qué tropiezo cotidiano fue abriéndose como un precipicio? ¿Qué oscura obsesión se disolvió entre sus alas? ¿Bajo qué poder agacha hoy la cabeza? ¿Sobre qué dominada cerviz levanta las garras? ¿Por qué hiciste que descendiera la escalera? ¿A dónde lo llevarán sus deseos? ¿Desde qué inconfesable estación del tiempo se bate en retirada? ¿A quién libera de la pestilencia? Dime, 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 ¿qué música tañe su arpa? ¿Qué espalda congela sus ansias? ¿Qué camino empieza a recorrer a tientas? Y no te hice caso, y tú me lo habías advertido. Todo ángel es terrible. Siguiente, por favor. Bueno, también tengo un conjunto de poemas que no sabía dónde ponerlos, pero todos estaban de alguna u otra manera vinculados con la ira, con la cólera, con la impotencia, con la rabia, ¿no? Entonces le puse de título Bronquemas, poemas de bronca. Siguiente, por favor.
Bueno, este es uno de esos poemas de bronca. Oronjoy es un pueblo en la zona de Chungui, a donde se llega por un puente que se llama el puente de Putinachaca, y desde el puente hacia el pueblo de Oronjoy son 10 horas a pie, subiendo un cerro, ¿no? Esa es una zona que fue invadida por Sendero Luminoso, se convirtió en territorio liberado en los años 80. Oronjoy. Una de las razones que esgrimieron los senderistas para matar a una mujer fue su silencio. Estaba triste y pensativa, dijeron, y de un hachazo la partieron en dos. Por un lado, el izquierdo, el corazón y la sangre transparente, al otro las vísceras y entre ellas el dolor por su guagua de 3 meses, asesinada a hachazos 4 días atrás, triste y pensativa. ¿Cuántas veces me hubieran matado a mí? ¿Cuántas veces a ti, impávida lectora? Ella murió por nosotras, las tristes, las pensativas. Siguiente, por favor. Bueno, y este es otro libro que tengo ahí, como les digo, o sea, soy prolífica y no he publicado hace varios años. En realidad, poesía no publico desde el año 2007. Y bueno, y este son un montón de poemas de animales. O sea, recuerdo que Toño Cisneros siempre me decía, hay que juntar los poemas de animales y léelos en un recital de poesía y no vas a tener pierde. Bueno, yo he juntado mis poemas de animales, que hablo de koalas, de cuyes, de perros, de gatos, por supuesto, amo a los gatos y a los perros, y hasta de ranas, de sapos y de sapos que uno besa y no se convierten en príncipes. Siguiente, por favor. Bueno, y este es un poema que le escribí a un perrito chusco, que le tenía mucho cariño. El perrito se llamaba El Zonco. Yo lo quería el Zonco, lo quería. Era un perro fuerte, chusco, elegante, con su manto negro y su apariencia de ovejero. Ladraba encapsulando al mundo. Yo sugerí el nombre, corazón que palpita cruzando el río, manso como la lluvia, pero con arterias de furia. Yo lo quería al Zonco. De niña le habría huido por pánico a la otredad llena de pelos y babas, pero a esta edad, doblando la vida, el Zonco me lamió la mano y yo quedé asida a ese otro ajeno a mí misma, con más lenguaje y lengua que los humanos. El Zonco corría tras los patos y los gansos, y yo le regalaba huesos, restos, una caricia sobre el manto negro, esperando un ladrido. No era mío, pero no era de nadie. Libérrimo y chusco y manso, humilde entre los humildes y único. Yo solo lo quería como a veces quiero a un humano, acariciando, dando, pidiendo y agazapándome. Yo lo quería el Zonco, ni ahogado ni envenenado. Deja de latir en esta memoria que a veces llora y a veces ríe en medio de la madrugada. Yo lo quería el Zonco y él me ladraba. Siguiente, por favor. Bueno, y lo último que estoy trabajando es un libro sobre Cajamarca, ¿no? Le he puesto Cajamarca a la antigua, como se mencionaba en los documentos del siglo XVI. ¿No? Son poemas vinculados a conflictos sociales, a mi experiencia como defensora de derechos humanos, pero también porque Cajamarca es el lugar del encuentro, ¿no? Bueno, hoy día 12 de octubre, el encuentro en realidad fue un genocidio, ¿no? Fue una violencia tremenda, fue usurpar todo, jalar, destruir, violar a las mujeres, pero somos producto de eso somos producto, de todo eso, de las resistencias también somos producto.
Bueno, mi familia paterna es cajamarquina, y yo a los 20 años conocí la vida rural y la experiencia del trabajo con campesinos en las rondas campesinas de Colpamatar en Chota y de Yuxcapampa. Y bueno, sin duda, ese fue un encuentro que me marcó para toda la vida. Siguiente, por favor. Este sí es un poema un poco largo, les voy a pedir disculpas si está muy largo. Caxamarca, 16 de noviembre de 1532, 4 de julio del 2012. 1. La hueste perulera se esconde detrás del cerro más alto. Son las 8 de la mañana. No hay nada más hermoso que la luz solar a esta hora. Brilla contra la plaza mientras las tulas le gritan al sol: Padre Sol, ven Sol, protégenos. Pizarro se encuentra lejos. Valverde se acerca al séquito que protege al Inca y lo inquiere desafiante. Diz que son los requerimientos tradicionales, pero todos conocen ese olor a azufre destilando suavemente entre los dedos. Lleva la Biblia en la mano. Esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es inaudible. El Inca se acerca el libro al oído, no escucha nada, absolutamente nada, porque es inaudible la palabra de Dios. Tira el libro al suelo. El sacerdote considera que... Perdón, algo que no veo. Pizarro, detenete estos perros. Atahualpa fue sentenciado a la pena del garrote, asesinado en nombre de Dios, el inaudible, y la conquista se convertía en la gran epopeya porque son inaudibles los gritos de las víctimas. 2. El año del Señor del 2012, en la misma plaza, una mujer mestiza vestida de rosado se acerca a un policía en medio de una gran huelga general. Una huelga que va durando 34 días y sus noches. Una huelga contra la gran empresa y su política de extracción. Una resistencia por el agua y los territorios y el cielo. Una mujer vestida de rosado le pregunta al policía: ¿por qué nos tratan así? ¿Por qué nos tratan así? Because you are dogs, motherfucker. O lo dijo en castellano: tú eres una maldita perra concha tu madre. Pizarro, ¿acaso son los mismos términos? El policía de la hueste perulera, asalariado de la empresa: shh, no lo digas, hay convenios secretos entre la policía y las empresas mineras. Recoge el racismo secular. Una mujer humillada por el cura Valverde, viste de rosado. La policía la arrastra. Perros, dogs, motherfucker, las perras también fueron violadas en el nombre de Dios, el inaudible. Siguiente. Cajamarca. Aquí nació mi padre. No, anterior, perdón. Gracias. Cajamarca. Aquí nació mi padre y su padre. El origen de la familia. Acá nació mi abuela y su abuela. Aquí copularon todos mis ancestros. Aquí la familia que no conozco fue creando su identidad. Acá yo viví lo vivido en 1987, rondando con los ronderos. Y morí de muerte profunda la primera vez creyendo en la palabra justicia. Aquí he buscado durante todos mis años, ansiosamente en los labios, el recorrido de esa palabra, persiguiendo la sororidad de las mujeres, sus lágrimas heladas bajo las tutulas, la fuerza de mi abuela y de su abuela, sus nombres olvidados bajo el pacto patriarcal. Cajamarca. ¿Cuántas mujeres fueron donadas por el curaca para contener la conquista de Atahualpa o de Pizarro? La policía o los mineros: oh Padre Sol, ven Sol, protégenos. Y ahora una sola, vestida de rosado, emerge en la plaza ensangrentada, con una queja susurrando, envolviendo.
la palabra hallada. 4. ¿Qué procuro de todo esto? Una estética histórica en este valle interandino, reivindicar sus tradiciones ancestrales y sus tensiones, sumar las diversas resistencias, maldecir las maquinarias de muerte. Debería recoger las huellas del perro de papá, Kaiser, que dejó eternas en el cemento del barrio de San Pedro. Debería intentar extender una mano hacia las faldas de mi abuela, olorosas, tendiendo la ropa entre los eucaliptos. ¿Qué soy sino una mujer con los brazos abiertos hacia el cielo, aprendiendo de las iletradas, las campesinas, las analfabetas, su poderosa, profunda sabiduría? ¿Pueden más mis gritos o su maciza resistencia poniendo el cuerpo contra las balas? Yo, la letrada, ella, la rosada. ¿Qué puedo hacer si no usar la letra? Esa misma letra de las palabras estampadas en el libro, desalojadas y tiradas a su suerte sobre el suelo. Debería hilar la lana y leer los tejidos, entrever un susurro entre el viento inaudible que se pierde con las coplas de carnaval. Debería leer poesía en voz alta, declamar, grabar la voz, levantarla. Las palabras para dominar pueden servir para amar. Gracias. El siguiente, por favor. Y bueno, con esto termino. Este es mi último proyecto. Se llama Una poeta en el hemiciclo y bueno, es un libro de memorias sobre mi paso por el Congreso, con un especial énfasis entre los días que se produjo la vacancia de Vizcarra, las movilizaciones en las calles entre el 10 y el 14 de noviembre, había puesto junio, pero es noviembre. Obviamente la muerte de estos jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado, el día 14 de noviembre en la noche, y claro, la lista alternativa en la que yo encabecé y que no tuvo los votos para ser elegida durante el domingo 15 de noviembre bueno, por varias razones, pero también por un ataque de terruqueo tenaz, ¿no? Y bueno, ese es el último proyecto, lo que estoy avanzando, y ya tengo algo escrito y espero poder terminarlo pronto. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Estaremos atentos a cuando vayan apareciendo los libros en simultáneo o uno por uno. Gracias. A continuación tenemos la participación de Ana María Gasolo. Nació en Lima en 1951, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un posgrado en la Universidad de Florencia. En San Marcos obtuvo los grados de magíster en escritura creativa y mención poesía y de doctora en literatura peruana y latinoamericana. Ha ejercido el periodismo cultural y la crítica literaria en diversos medios, fue colaboradora de la revista Cuadernos Hispanoamericanos de Madrid y es profesora de talleres de creación. Ha publicado estudios sobre José María Arguedas, Javier Sologuren y Blanca Varela, entre otros. En el 2015 editó Sueño de Ciegos, obra reunida de Raúl Deustua, y está próximo a aparecer el estudio En la punta de los dedos, aproximación al proceso creativo de Blanca Varela. En poesía ha publicado Contratiempo y Distancia, Cabo de las Tormentas, Arte de la Noche, Cuaderno de Ultramar y Cuaderno del Alucinado. Y también un volumen de traducción de poemas de Humberto Saba, Casa y Campo y Trieste y una mujer. Actualmente ejerce la docencia en la universidad. Ana María, muchísimo gusto de contar contigo en la mesa. Muchas gracias, Lucho. De verdad, un abrazo para todos, para viejos amigos y para una nueva amiga que es Daniela. Estoy especialmente contenta de estar aquí en esta reunión y sobre todo tengo que agradecer
a Lucho, creo, en principio, y a los hados o a lo que haya que agradecer a la universidad el hecho de estar participando en esta mesa, porque, como le decía a Lucho antes de que empezáramos, eso me ha obligado a mirar todo lo que tenía guardado, y debo decir, en realidad, todo lo que tenía abandonado. Cuando escuchaba a Rocío hablando de los años que hace que no publica, yo pensé que nadie me iba a ganar a mí en cantidad de años sin publicar. Y recordaba también algo que me dijo hace mucho tiempo Toño Cisneros, cuando publiqué el segundo libro. Entonces, en broma dijo algo así como que había que esperar otros 10 o 12 años hasta ver un siguiente libro mío. Pues yo creo que ya superé ese plazo. Y en realidad guardo lo que voy escribiendo y nunca me siento tan convencida de sacarlo a la luz, ¿no? El hecho de que hoy tenga que hacerlo, de alguna manera, me obliga y me hace pensar, bueno, pues no encontraré la forma de hacer algo perfecto, así que Doña Perfecta tendrá que guardarse y esperar otros tiempos, ¿no? Son tiempos de demostrar lo que hay y las imperfecciones también. Bueno, al revisar lo que tengo, me he encontrado, entre otros textos sueltos, 3, voy a llamarlos proyectos, pero yo creo que es un eufemismo, porque en realidad nunca los concebí como proyectos, eran simplemente impulsos de determinados momentos. Uno de ellos, obviamente ninguno se ha terminado, uno de ellos llegué a titularlo, cosa que ya es bastante singular porque yo no suelo titular hasta mucho tiempo después de tener un conjunto más o menos terminado. Y lo titulé Los objetos. Hace bastante tiempo que estoy persiguiendo títulos más simples. Espero poder un día poner un título de una sola palabra. Los objetos es un conjunto que yo concebí luego de la muerte de mi padre. Y la manera que yo encontré que podía tener de hablar de él era a través de los objetos que había utilizado. Mi padre pintaba, mi padre tenía una serie de aficiones a la música, y también había escrito, y entonces la casa estaba llena de objetos, ¿no?, que me lo recordaban. Y ese fue el primer impulso. Obviamente no era fácil continuar con eso a poco tiempo de haber fallecido él, y entonces lo dejé en suspenso. Escribí unos 5 poemas que tienen que ver con ese tema, y quedó en suspenso. Y entonces, al revisar ahora me he dado cuenta que en realidad los 3 proyectos que tengo tienen que ver con la muerte, y yo no me lo he propuesto en absoluto, pero ahí está. Entonces, este es un caso que ahora me hace pensar que puedo seguirlo trabajando, puesto que ya ni mi padre ni mi madre están, y vivo en una casa donde hay objetos que les pertenecieron y que guardan memoria. Entonces sería algo así como un trabajo sobre la memoria que habita en esos objetos. No voy a leer un poema de esos porque tengo miedo de que me traicione la voz. En cambio, he seleccionado de los otros que empecé a trabajar bastante tiempo después. Uno de ellos tiene que ver con la muerte, como decía, pero tiene que ver no con una muerte cercana, y sin embargo demasiado perturbadora para mí particularmente, y supongo que para cualquiera que lo vea, ¿no? Pero lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día, ¿no?, es que nos hemos acostumbrado a ver a través de la televisión escenas terribles de desaparición de gente desesperada, ¿no?, que quiere llegar a una vida mejor.
y eso a mí me impacta desde hace mucho tiempo. Lo sigo, busco el material, ¿no? Busco una serie digamos, de informaciones. Por ejemplo, me metí en la información sobre un médico, los testimonios de un médico de la primera isla donde llegan en el Mediterráneo, donde llegaban en el Mediterráneo, muchos de estos pobres desesperados, ¿no? De aquellos que sobreviven, que no mueren, que no desaparecen en ese gran cementerio en el que se ha convertido el Mediterráneo. Y yo me empecé a preguntar en un momento determinado, ¿cómo es posible que toda esa gente no tenga voz? ¿No? ¿Cómo es posible que nadie pueda darles voz? Y empecé a pensar en la posibilidad de ponerles voz. Pero obviamente me vi ante el fracaso, ¿no? Porque me puse una valla muy alta y en el fondo, en realidad cuando uno empieza a trabajar un proyecto de escritura en general, en cierta medida uno se tiene que enfrentar a sus logros, a sus satisfacciones, pero también a sus fracasos, ¿no? Y en realidad poner voz a uno de esos desesperados es algo que es imposible hacer. Ninguno de nosotros vive lo que ellos viven, ¿no? Lo único que logré hacer, y lo voy a leer con cierta vergüenza, porque se me ocurrió que solo podía ser un balbuceo, no podía ser nada más. Pero no sé si algún día lo publicaré. Lo leo, es algo muy entrecortado. Azul, negro azul, acero que hiela, pesa, empuja hacia el profundo abismo. Yo no en este mar, yo no. Es todo. Bien, entonces como no tenía salida, como esto fue lo único que salió, quise ver el mismo, digamos, terrible problema desde otro lado. Y me puse en la situación o en lo que yo pensaba podía ser ese otro yo que fuera un rescatista, alguien que va en uno de estos barcos y rescata a gente del mar. Y entonces empecé a escribir un diario, al que llamé simplemente de manera provisional diario de navegación, no creo que ese sea el título final. Pero ahí empecé ya a desarrollar un poco más en forma de poemas en prosa, siempre a partir de documentos, a partir de visiones, de fotografías, de filmes, en fin, todo lo que podía encontrar que me mostrara esa terrible desgracia, testimonios del médico de Lampedusa, por ejemplo, que señala cómo llega esa gente, ¿no? Cómo llega quemada por el efecto que hace el agua salada sobre el combustible de esas barcas, ¿no? Y ahí empecé a escribir más. Voy a leer de este diario, que espero poder avanzar más, si esta reunión de alguna manera me impulsa a seguir. Voy a leer uno de esos textos. Ese texto nace de una fotografía que me impactó tremendamente. Sus ojos no miraban, estaban vacíos. Parecían fijarse en el cielo, pero era solo la incisión de una súplica sin sentido. Opacos, amarillos, la sal los había herido. Se dejó colocar sobre cubierta. Ese cuerpo ya no era suyo. Durante 2 días y sus noches había estado aferrada a un trozo de madera al que se cogieron también otra mujer y un niño. Una ola había barrido al pequeño y, exhausta y desesperada, la madre se había dejado ir poco después. El tiempo dejó de correr. El cuerpo, la tabla, el mar eran uno solo.
No pensó más en alcanzar una playa. Se borró en su memoria hasta la palabra salvación. Otro tiene que ver con la imagen de una criatura. Se ahubilla en un rincón, los ojos fijos en el horizonte. Por fin respira sin agitarse, pero no ha dicho una palabra, ni siquiera su nombre. Ha embarcado sola o tal vez ha perdido a alguien en esa inmensidad a la que parece interrogar. Tiembla, se abraza. El amanecer trae una precaria luminosidad. La niebla cancela todos los límites. Ella busca a su alrededor un punto fijo o la quietud. Extiende los brazos lacerados. Ahoga un gemido entre las manos. No tiene más de 10 años. Bien, el tercer proyecto, entre comillas, nace el año pasado y nace como probablemente han nacido los proyectos en muchas áreas de la expresión de mucha gente, ¿no? En relación con el confinamiento, en relación con esta terrible situación a la que todos en el mundo nos hemos visto expuestos, con obviamente diferencias que dependen en buena medida de las gracias que le debemos dar a la vida, algunos de nosotros, ¿no? Bueno, en ese contexto, el contacto mayor que yo he tenido ha sido con mi propia soledad. La soledad es un tema frecuente en mi poesía que yo no desconozco y que ha sido marcado por otros también. Y esta situación obviamente me conectó más con esa soledad. Pero tuve un escape en esa soledad. Ese escape fue la naturaleza. Una naturaleza reducida, pequeña, que es la de mi jardín. Y me convertí en una jardinera en este periodo, y eso es algo que no he dejado de hacer aún ahora en que ya puedo tener contacto con otras personas, ¿no? He reflexionado sobre el hecho de que la muerte, que también está en el trasfondo, porque es una amenaza obviamente en todo este periodo, en mi caso fue mediatizada por la vida del jardín. El jardín donde uno ve nacer y morir las plantas, pero me ha puesto justamente ante la vida nueva que se ofrece cada día, ¿no? Ante la posibilidad de renacimiento que la tierra ofrece. Y entonces, algunos de estos textos que empecé a escribir el año pasado tienen que ver con la soledad, tienen que ver con mirar hacia adentro, pero también tienen que ver con la naturaleza, que ya no es el mar que ha estado en mi poesía antes, sino es la tierra. Voy a leer, si el tiempo no me traiciona, mis textos son breves, dos, ¿no? ¿Estoy en tiempo de hacerlo? Dos poemas de este conjunto. También aquí ha aparecido un tú sobre el que no voy a decir nada más. No tienen título. No llego hasta ti. Caigo desde la misma noche al falso rayo del día. Y esta amarga cicatriz regresa a ser herida. No sé buscarte en las cumbres, donde los sueños son blancos y estallan las constelaciones. Confinada en el páramo, me ahoga un áspero remolino de arena. Llueve y la tierra recibe el furor incesante en silencio. Se precipita, arrastra hojas, menudos líquenes, ocres, cárdenos, ultramarinos, se perderán sin remedio. Has preparado el terreno para el sueño del invierno. Tu labor de jardinero también descansa. Es la estación que amamos. Explosión, austeridad, viento que limpia. Ahora es tiempo de vivir hacia adentro,
de preservar los frutos lentamente madurados, de mirar en la tierra el propio destino. El invierno se prolongará, lo sabes. Quizás no haya primavera. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Los invitamos a, si tienen algunas preguntas, irlas anotando en el chat para poder leer las que nos alcancen en el tiempo al final. Vamos a dar ahora el paso a Abelardo Sánchez León. Nació en Lima en 1947, es sociólogo y periodista. También ha escrito ensayos, entre los que destacan La balada del gol perdido y El viaje del salmón. Ha recalado en la novela con Por la puerta falsa y La soledad del nadador, entre otros. Recientemente coeditó el volumen La construcción del intelectual, revistas ilustradas y de ideas en el Perú, siglos XX y XXI. Pero es conocido sobre todo por su poesía, con libros de poemas, entre otros, como Poemas y ventanas cerradas, Rastro de caracol, Buen lugar para morir, o Túnel de la herradura, El mundo en una gota de rocío, Grito bajo el agua y El habitante del desierto, entre otros, además de Soldado de Dios, del 2019, que puede leerse también desde este género. Es uno de los representantes más importantes de la llamada generación del 70 y ha sido incluido en numerosas antologías nacionales y del extranjero. En 1981 obtuvo la beca Guggenheim y en 1989 la Fulbright. Actualmente es profesor principal del Departamento de Comunicaciones de la universidad. Valo, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Tu micrófono está apagado, Valo. ¿Ya? Sí, ahora sí. Con todo el terror del mundo toco las teclas cuando estoy en el Zoom. No tengo el talento, las habilidades con la tecnología y eso me ha hecho sufrir mucho en estos últimos tiempos. Te agradezco, Lucho, esta invitación, habernos juntado a antiguos amigos como Ana María y Rocío. A Daniela no la he conocido y no puedo verla, entonces no sé muy bien cómo es, pero me imagino que es una gran poeta. Sí, no es fácil. Primero me parece una maravilla que la poesía esté tan viva, que la poesía esté en tantos proyectos, en tantos procesos, que se esté escribiendo. Siempre se escribe en soledad, siempre se escribe en silencio, siempre se escribe en el retraimiento, pero estoy seguro que van a salir a la luz estos versos, tanto de Rocío como de Ana María, por quienes guardo tanto respeto por su poesía. Y Ana María no ha hecho más que demostrarlo una vez más, ¿no? Yo recuerdo el 16 de marzo del 2020, que fue el último día del verano, donde yo estaba en la playa, porque me gusta la playa, y el día lunes estaba encerrado en casa, prácticamente hasta hace unos meses, y seguimos cuidándonos, ¿no? Sin bajar la guardia, manteniéndonos un poco en la casa, en el barrio, en las calles de mi entorno, y en este aislamiento, lo sé, como dice Ana María Gasolo, compensado, ¿no? Con 3 actividades. Una que es un compromiso con la universidad, un ensayo que obtuvo el premio CAP del 2018. Felizmente se prolongó un año más, entonces en 3 años pude acabar este ensayo, que es en verdad mi primer ensayo individual, ¿no? Mis ensayos han sido estudios en DESCO con otras personas, otros colegas, otros amigos, ¿no?
Pero este es el único que lo he hecho solo. Y lo he hecho en 3 años metido, y es un contraste entre las figuras públicas de Mario Vargas Llosa y Miguel Gutiérrez. Pero tenía 2 poemarios que había escrito antes de la pandemia y que había tenido la suerte de poderlos grabar, ¿no? Conservar, imprimir, y utilicé toda la pandemia para revisarlos y corregirlos. Entonces he vivido entre un ensayo que me ha tomado todas mis energías y 2 libros de poesía que al más puro estilo de Cavafis los he ido limando, ¿no? Como dice el prologuista de su obra completa, una vez jubilado, yo estoy a punto de jubilarme, una vez jubilado, Cavafis se encerró a limar su poesía hasta la víspera de la muerte. Cavafis sabía que mientras más los limara, mientras más los trabajara, mientras más los corrigiera, mejor iban a ser. Emilio Adolfo Westphalen más bien piensa distinto, ¿no? Él considera que la poesía sucede, ¿no? Como una aparición, un momento, un estado de gracia, ¿no? Y que termina, y que no hay que forzarlo, ¿no? Hay que obedecerlos como si estuviese en un estado entre la vigilia y el sueño, ¿no? Nosotros sabemos que Westphalen mantuvo pues años de silencio, ¿no? Muchísimos años, creo que sumando los años que de Rocío y de Ana María de Westphalen son enormes, y luego reaparece, ¿no? Hay en los poetas, en la adultez, ¿no? Sobre todo, no sé si en los poetas hombres, ¿no? La adultez es muy antipoética, ¿no? Como que hay que ganarse la vida y se abandona ese estado de ánimo poético. Yo también creo que hay que escribir mucho y publicar poco, ¿no? Publicar lo necesario, publicar aquello que verdaderamente uno quiere mostrar. Uno es el peor lector de su poesía. Tiene sus estándares, sus vallas, sus listones, pero el otro es el que va a decir si son buenos, si son atractivos, porque hay poemas que tienen potencia, tienen fuerza, ¿no? No son perfectos formalmente, ¿no? Cada poema, incluso en la propia personalidad de los poetas, tiene su propio punto positivo, ¿no? Y que ese es el encuentro con sus lectores. El libro que yo sí soy un poquito más ordenado, no sé por qué, más ordenado en escribir y en publicar, ¿no? Yo no puedo vivir con 5 poemas inéditos, 5 poemarios inéditos, ¿no? Me atosigo, me incomodan, creo que deben salir. Entonces yo escribo y luego viene la parte poco incómoda, ¿no? De buscar un editor, alguien que se interese y publicar el libro, ¿no? Entonces, de los 2 poemas, de los 2 poemarios, perdón, voy a publicar primero El tumulto del sueño, que es un verso de Eugenio Montale, y después publicaré, todavía no está terminado, El tumulto del sueño ya está terminado, creo, y el otro se llama Cicatriz. El tumulto del sueño es un poema, es un poemario que alude más bien al recuerdo, ¿no? En eso me parezco un poco a Ana María Gasolo, ¿no? Hay un fetichismo también de los objetos, ¿no? Mi madre iba a la Plaza Italia en Barrios Altos a las antigüedades, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre me he sentido más cómodo con las antigüedades que con la tecnología, ¿no? Las antigüedades tienen mayor valor de todo tipo, mientras más antigüedades son. Digamos, la tecnología está constantemente cambiando, renovándose, poniendo obsoleto lo que era vanguardia hace 2 años. Es un libro que se fue armando lentamente. Lo interesante es que yo los escribo simultáneamente, ¿no? En los últimos tiempos me he acostumbrado a escribir 3 libros a la vez.
y el misterio está cuál poema va para cuál libro y cuál poema va para el otro libro, ¿no? Así escribí Gritos bajo el agua, El hombre del desierto, y apareció El germen de Soldados de Dios, cuando escribí un poema que dije, esto no va a ninguno de los dos, esto aparece en un tercer libro, ¿no? Entonces me puedo mover, porque quizás el ser sociólogo en cierta actividad y escribir poesía y escribir prosa y hacer periodismo, hacía que todo estuviera en un registro, en un nivel que no se confundiera y pudiera manejar 3 o 4 simultáneamente procesos o proyectos literarios. Entonces, el sueño es una vía de acceso a través del recuerdo a los temas de siempre de mi poesía, ¿no? Que no son gran cosa, ¿no? La infancia, los padres, la casa. Pero aquí añado una atmósfera de brevedad, ¿no? Que da el sueño, ¿no? De olvidadizo. Los sueños no se recuerdan, ¿no? Uno sabe que ha soñado, pero no sabe qué ha soñado. Lo sugerente y lo perturbador. Entonces, la poesía es, en este caso, lo ideal para escribir esa atmósfera que yo considero que es también parte de mi poesía. Después de una lectura ya en conjunto, vi viendo que habían ciertas cosas que se podían repetir, ¿no? Entonces fui intercalando temas o espacios, ¿no? Uno era la casa, 2 casas, el patio, una obsesión por el patio. Es también la obsesión, pues, por lo que había antes, ¿no? Antes había un patio, ahora no hay un patio en las casas, y había siempre una empleada doméstica, ¿no? Que yo siempre tuve una curiosidad y una cercanía, y tuve a una que me cuidó muchísimo cuando yo era niño. El café era otro espacio, el primo, y todo ello en un ambiente de lo breve, de la brevedad, quizás porque ya estoy en una etapa larga, pero final de mi vida, que uno toma conciencia de que las cosas se escapan, se evaporan, se van, ¿no? Sin que uno se haya dado cuenta, sin que uno se haya percatado del todo. En esas he estado. Entonces voy a leer, si me permite, Lucho, algunos poemas. Esta vez son más cortos. Yo sí tengo poemas como los del 70, bastante extensos, narrativos, coloquiales, y ahora son poemas más cortos. El tumulto del sueño, leeré, pues, tú me dices cuándo termino, Lucho, unos 3 poemas y uno último de Cicatriz. Un mar sucio y distante. Miro un mar sucio y distante. No me turban pensamientos errantes ni aquellos capaces de estropear la memoria. Sostengo la mirada cuando recibe a los albatros. El pasado se me desliza como amarra atrapada entre los peces y se aleja de a pocos, dejándome, digamos, sin palabra. Otro poema se llama Cenizas. Ese amor arde en sus cenizas. Devela un rostro en el fuego que se desprende. Es un conjunto de troncos derrotados. Si bien usábamos querosene contra los buenos hábitos, después de un crujir al inicio, se deshizo como los grandes árboles. Creí sostenerlo, creí conservarlo, creí tanto. Las cenizas del centro tropiezan con olvidos.
olores internos, la llaga reluciente, imperecedera, sin ofrecer resistencia. Hay también en este libro algunos poemas un poco más realistas, o más sociológicos, o más descriptivos, ¿no? Con el cuidado de no perder la pulsión poética, ¿no? Yo creo que debe haber una pulsión poética, ¿no? Sandor Márai habla, si bien él no ha escrito poemas, o no tantos, era un gran lector de poesía, ¿no? Entonces he aprendido de su consejo: no pierdas la pulsión poética, que es atrapar el verso y no dejarlo que se desparrame. A ver si lo he logrado. Paisaje y descripción. Mi primo te llama socarronamente príncipe consorte. Digámoslo, el segundón. No es que seas duque ni príncipe, pero se refiere a ti de ese modo, con una copa en la mano al borde de la piscina ovalada. Es un chiste, una gracia, un comentario afilado. Cuestión de estilo, perspectiva y contexto. Esa palabrita que intenta poner a las personas y a las cosas en un lugar preciso, en su lugar. Tanto lo dice que a veces usas un saco inglés, desgastado en los codos como corresponde, y un sombrerito para despistar de Austria, Alemania, medio francés, y te aproximas con tu porte a ese grupo de políticos y empresarios briosos que salpican picardías y excelentes contactos. Mi primo esboza su sonrisa que lo da a entender. Con frecuencia te imita, y si bien no tienes un pelo de tonto, te toma el pelo como si te sacudiera la cabeza y te diese un beso en la nuca. Ese beso negro de la mofa, de quien cree firmemente que también podría llegar a perderlo todo. Ese caserón encerrado en los tramos iniciales de las estribaciones andinas. Sus mamas, perros, guardianes, jardineros. Te veo estrechar manos, propiciar unas palmadas, unas risitas sueltas, pues tus bromas, que las tienes, pasan por completo desapercibidas. Simplemente no las entienden, y al minuto te veo desaparecer en esa pequeña multitud de petit comité, como si fueses un coleóptero sacudido por centenares de hormigas. El viaje de regreso tiene una tensión que se manifiesta cuando nos vamos acercando a la ciudad. Un cierto sinsabor, un irresistible malestar, pero con nosotros. Con nosotros es con quien te desfogas, y eso no vale. El último poema de este libro, El tumulto del sueño, se llama Ese beso, ese roce. Vienes desde muy lejos a depositar tu beso en mi mejilla. Lo pretendes en pocas palabras, quizá en ninguna, como si fuese el aleteo de la primavera, una llovizna sencilla, un roce tibio, sincero, de lo que te nace. Enterada de mi cercanía con la muerte, tu intención fue retenerme, empezar el recorrido de una caminata, tardía, demorada, y descubrir que nos debemos. Te distinguí por aquella luz que se hizo. Vienes por instinto, agradecida. Braceas en el torrente de nuestra sangre.
Llegas antes de retornar al territorio de donde provienes y habitas, envuelta en un insalvable silencio. No sé si quieren leo el del otro libro o ahí lo dejo, Lucho, tú me dices, ¿ah? Si es cortito, nos da el tiempo, si es largo, ya no nos da tanto. Vamos a ver. Es una página, no sé. O lo dejamos nomás, no te preocupes. Ya para que nos dé el tiempo para Dani. Claro, claro. Ahí al inicio. Muchas gracias, Valo. ¿De qué, Lucho? ¿De qué? Pasamos ahora a la presentación de Daniela Ramírez, con la que salimos de la poesía, porque ella no trabaja poesía, sino narrativa. Daniela Ramírez Ugolotti nació en Lima en 1979, es escritora y docente. Estudió el pregrado en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y tiene una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Es coordinadora académica en la maestría de escritura creativa de la Universidad Católica, en que actualmente se desempeña como docente. Es autora de la novela Todos nacemos muertos, del 2015, y sus relatos han sido publicados en las revistas Latin American Literature Today, revista Temporales, en Guayú, Vallejo y Co., Espinela, así como en las antologías Cuentos Contados del 2013, escrito desde Nueva York, 2014, Las Bárbaras, 2016, Había una vez una peruana, 2018, y Los Bárbaros del 2020. Dani, adelante, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal? Hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, estoy muy contenta yo de participar en esta mesa junto a, bueno, a Valo, que no tengo el gusto de conocer, pero Ana María, ¿no? Una de las docentes más queridas de la maestría en escritura creativa, y mi queridísima Rocío. Ella sabe cuánto la quiero, ha sido no solo mi profesora, sino mi tutora y además mi mentora para entrar a la maestría de escritura creativa de Nueva York, ¿no? En la Universidad de Nueva York. Ella me hizo la carta. Bueno, efectivamente yo soy narradora, hago poesía, pero soy muy mala, así que la hago solo para mí. Y bueno, hoy día voy a hablar sobre el proyecto que estoy elaborando desde hace un tiempo, y es una novela que podría definirse como ficción histórica y que parte de la arqueología familiar y de la investigación, ¿no? O sea, los temas y los personajes son reales, pero me tomo licencias de la ficción para elaborar la historia de la manera que mejor considero. He elaborado un PPT breve para ilustrar, ¿no? Las ideas, ilustrar mejor mi proceso personal, creativo. Y luego, si hay tiempo, puedo leer una página, ¿no? Una o dos páginas. A ver, ¿dónde está el PPT? Listo. Listo, bueno. Le he llamado Construyendo la ficción desde la arqueología familiar, ¿no? Que es un poco lo que hago. ¿A qué le llamo arqueología familiar? ¿No? A la reunión de archivos de diversa índole que van a reconstruir una narrativa conjunta. Uso todo, fotos, objetos personales, cartas, diarios, testimonios, partidas de nacimiento, matrimonio, bautizo, defunción, documentos, DNI, pasaportes, objetos personales, en suma, cualquier cosa que nos pueda dar información de alguna manera, ¿no? Como les comenté, hablaré de mi proceso personal, así que en mi caso, bueno, tengo la suerte de que tengo bastante material para elaborar el proyecto que estoy haciendo ahorita, ya que mi abuelo y mi bisabuelo, que eran parmesanos, escribían poesía y narrativa en dialecto, eran escritores regionales, y su obra se encuentra dentro de la literatura vernacular de la zona, entonces tengo bastante material para trabajar. Dejaron algunos libros publicados de poemas, cuentos, novelas, y también textos inéditos, ¿no? Como apuntes de guerra, voy a hablar de eso, en 1917, cartas de distintas épocas, textos testimoniales inéditos, objetos personales como medallas, recortes de periódico, etc., ¿no? A esto que les he mencionado se suman las leyendas o recuerdos familiares, que ya sabemos pueden no ser tan reales, ya que la memoria tiñe de alguna manera los recuerdos, los adorna, y bueno, los procesa no siempre de manera fiel, ¿no? Además, muchas veces las leyendas familiares terminan siendo eso nada más, leyendas. Por eso, en este tipo
tipo de proyectos es muy importante y toma mucho tiempo también la verificación histórica, ¿no? Por ejemplo, este es el diario de mi bisabuelo de guerra, de 1917, ¿no? Son sus apuntes de guerra, que cubre la mayor parte del mes de mayo de 1917, ¿no? Con este documento tuve que trabajar mucho tiempo, ¿no? Primero en la transcripción del documento y luego en la traducción. Fue bastante complicado porque a pesar de que hablo italiano nativo, hubo muchas expresiones o palabras relacionadas a la época que yo no conocía, ¿no? También muchas palabras utilizadas en la guerra cuando la lucha era cuerpo a cuerpo y que ahora ya no se utilizan, ¿no? Me tomó varios meses transcribir y traducir el documento. Fue muy interesante también, porque las zonas de las que se hablan en el documento ya no son parte de los mismos territorios, entonces fue divertido, ¿no? En el documento se narran batallas en el Imperio Austrohúngaro, en territorios que hoy pertenecen a Eslovenia. Así que aprendí mucho, me divertí mucho haciendo este documento, ¿no? Como pueden ver, acá, ahí está, ¿no? Es complicado tratar de descifrar lo que dice, ¿no? Y luego traducirlo, transcribir y traducir. Entonces, para ejemplificar la verificación histórica, me metí a archivos, busqué y encontré, no pasa, a ver, ahí está. Encontré esta noticia sobre una de las batallas que estaban narradas en el diario, ¿no? Y fue wow, mi mente explotó, fue lo máximo. Entonces, ¿no? Cuando uno está haciendo una investigación de este tipo y de repente encuentra que es cierto lo que uno encuentra en un documento familiar, algo escrito a mano, literal desde una trinchera, y encuentra un periódico de la época que está narrando eso, entonces pues las posibilidades narrativas creo que son infinitas, ¿no? Luego, tengo muchos objetos, mucho material, pero estoy haciendo un resumen en realidad. Se está demorando en pasar el PPT, no sé por qué. Bueno, esos son dos libros con los que he trabajado bastante también, ¿no? Ambos de mi abuelo. El primero, una novela sobre sus años de partisano como parte de la resistencia que ayudó a los ingleses a ganar la guerra, y el segundo es un libro de relatos sobre su infancia en Ceretolo di Neviano, su pueblo originario en los Alpes parmesanos, ¿no? Luego tengo también, se demora en pasar el PPT, cartas que he encontrado, ¿no? Cuando murió mi abuela, no, hoy no pasa, ay no, cartas de 1955 que mandaba mi tío a los 12 años a sus padres, ¿no? Cuando mis abuelos migraron a Perú, Italia estaba destruida, entonces se fueron a Moyobamba a administrar un fondo de algodón y él estaba en un internado en el colegio salesiano. Uy, disculpen, está mi bebé por ahí. Bueno, entonces esto también me ha servido como material muy importante para poder retratar la vida cotidiana, ¿no? De la época. Estas son fotos, ¿por qué las enseño? Bueno, porque nos dan información para describir, ¿no? A mí me abren posibilidades de descripción infinitas, ¿no? A la hora de narrar. Entonces estos son mis abuelos, ¿no? Antes de casarse, acá está mi abuelo, antes de enlistarse y pelear a favor del gobierno italiano, hasta que salía con el Tercer Reich, lo repatrian de Rusia y bueno, se vuelve partigiano, ¿no? Parte de la resistencia. Esas son fotos de ellos ya acá en Moyobamba, ya más grandes, con mi mamá y mi tío, ¿no? Realmente esto es una pequeña muestra de todo el arsenal de objetos que yo llamo de arqueología familiar, porque tengo más cartas, medallas, recortes de periódico, pasaportes, etc. Una parte muy importante, ¿no? Es la verificación histórica de todos estos archivos, leyendas y mitos familiares. Entonces eso toma bastante tiempo, es un poco tedioso, pero bueno, hay que hacerlo porque es muy, muy importante por el tema de la verosimilitud, ¿no? Un dato se cae y se va a caer todo el proyecto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la verosimilitud y lo que es inverosímil en el relato. Entonces, una vez que yo tengo reunido todo este archivo, todos mis materiales, empieza la parte más compleja, que es definir
cómo narrar, ¿no? Y bueno, por supuesto, una vez que se ha verificado de manera histórica la información. ¿Cómo narrar? Y para mí no se trata de qué narro, sino de cómo lo narro, ¿no? Ya no estamos ahorita en el camino hacia la originalidad, porque todo ha sido contado en cuanto a temas, sino se trata de cómo lo narro, ¿no? En esta decisión entran otras decisiones claves para el relato, como por ejemplo, quién o quiénes van a narrar la historia, ¿no? Voy a tener uno, dos, varios narradores, quiénes serán, cuál será el punto de vista, la mirada, se narrará en primera, segunda, tercera persona, quiénes van a ser mis personajes, cómo los voy a construir, en qué tiempo narrativo quiero que hablen mis personajes, cuál será el tiempo del relato, que no es lo mismo que el tiempo en que hablan los personajes. Mis personajes pueden hablar en presente, pero estar en 1940, ¿no? O no sé, hablar en pasado y estar en 1960. Y no es lo mismo, ¿no? ¿Y qué tiempo va a abordar mi relato? Mi relato puede abordar 10, 20, 40, 50, 100 años, ¿no? Entonces se manejan diversos tiempos en el relato y todas estas son decisiones fundamentales que hay que tomar antes de empezar a hilvanar la historia, ¿no? ¿Qué tonos utilizará? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿No? Busco un tono confesional, protocolar, formal. ¿Qué tipo de lenguaje? Quiero un lenguaje seco, quiero un lenguaje adjetivado, verborreico, ¿no? Coloquial. ¿Qué estructura tendrá el texto? ¿Cómo se va a dividir? ¿No? Y por último esta pregunta que para mí es muy importante, y es ¿qué busco omitir? ¿Cómo voy a manejar el silencio? ¿No? Como saben, la literatura está hecha de palabras, pero también de silencios. Muchas veces al omitir contamos algo, y precisamente es la omisión la que hace que esto que queremos contar sea grave y caiga con el peso que queremos que caiga. Esta pregunta podría ser para muchos escritores algo sin sentido, pero para mí es crucial. Yo trabajo mucho con el lenguaje, por lo tanto, para mí el manejo del silencio es uno de los problemas técnicos más importantes a la hora de sentarme a escribir, ¿no? Y por supuesto todas estas preguntas varían según narrador, tiempo, punto de vista, etc. Por ejemplo, uno de mis narradores puede hablar, ¿no? 1950 pasado y utilizar un tono confesional. Otro narrador puede estar en presente, en 1960, y hablar de manera epistolar. O sea, hay una infinidad de posibilidades, y por eso es fundamental tomar estas decisiones al enfrentarnos a la creación de un texto, ¿no? Una vez que tenemos esto resuelto, en mi caso, empieza el trabajo del artesanado del texto, que es francamente un trabajo de filigrana, ¿no? Un trabajo de hormiga, y que puede durar años, dependiendo de la longitud del texto, la experimentación con el lenguaje, la temática, los materiales, y por supuesto el tiempo que le dedique el escritor o escritora al sentarse, ¿no? A escribir. Bueno, eso en cuanto a cómo reúno mis archivos, ¿no? Mis materiales para trabajar. Y ahora quisiera, bueno, leerles un par de páginas, si es que tenemos tiempo todavía, para un poco... Tenemos un tiempito, sí. Para un poco graficar cuál es el producto de todo esto, ¿no? Es un pedacito del producto. Bueno, voy a leer las dos primeras páginas. Son dos narradores distintos, para que vean cómo se manejan, en qué tiempo se manejan, ¿no? Veo la luz difuminada a través de mis párpados entrecerrados. Trato de abrirlos y no puedo. No tengo fuerza. Escucho un goteo pausado que no cesa e interrumpe mi sueño. Un sueño inerte y cansino que más parece una agonía. Me duele la nariz. Es por ese tubo por el que ahora me dan comida líquida. La flema se me condensa en la boca. Tengo un pañuelo bajo mi cabeza para absorber toda esa flema, toda esa baba. Me ahogo. Ya no quiero vivir, y sin embargo sigo aquí, como si todo lo vivido fuera tan solo un preludio para esta muerte lenta y pausada, como las gotas que caen una a una y perturban, imperceptibles. Oigo pasos alrededor. Alguien enciende el televisor, se sienta a mi lado. Más pasos y voces. Las reconozco, pero no puedo recordar. No puedo abrir los ojos para refrescar la memoria, no puedo, no. Una de las voces se me acerca, me habla al oído despacio, me acaricia la cabeza, llora. Sus lágrimas mojan mi rostro. Piensa que no la escucho, que ya no entiendo nada, pero no sabe.
No sabe que soy prisionera de mi propio cuerpo. Tanto tiempo llevo aquí entumecida que mi cuerpo, ya no es nada. Es un rezago de lo que fui, un tímido saco de materia y huesos, un desecho humano. La piel se me deshace, con solo tocarme se me abre, como el papel mojado. La sangre brota y siento el líquido viscoso calentando parte de mi brazo. Me cargan, me bañan, me cambian. Trato de abrir los ojos, de ver quiénes están ahí, pero no puedo, no lo logro. Pesan mucho. También me pesa el cuerpo, o esta masa que ahora soy, un ovillo de huesos y piel que ya no quiere romperse ni sangrar. Ya no quiero, ya basta, ya. Aquí hay un cambio de narrador. ¿Recuerdas el día en que llegan los soldados a buscarme? El hijo de Rubina corre para avisarte que vienen. Cuando tocan la puerta, yo estoy escondido en un compartimento secreto en el techo. Y mientras me escondo, Hugo te pregunta si están jugando, en un italiano mal pronunciado. Sí, amor, le dices. No le podemos decir a los soldados que papi está en el techo, ¿está bien? Entran con prepotencia, con pasos sonoros y al acecho, como si lo supieran todo. Te preguntan en alemán dónde está tu marido. No lo sé, contestas. Hace más de un mes que no sabemos nada de él. Te miran incrédulos, revisan todo, sacan la ropa de los cajones, buscan bajo las camas, en los armarios, en el baño, pero no encuentran más que ropa vieja, documentos sin importancia, trastos y algunos niños, 2 mujeres y una anciana. Mientras buscan, Hugo dice riendo: no les decimos que papi está en el techo, no les decimos. Sientes que el corazón se te va a salir del pecho, pero finges tranquilidad. Si me encuentran, me sacarán las uñas de las manos y de los pies, una a una, en la mitad de la plaza, y después me rematarán con un tiro en la cabeza. Todas las semanas pasa lo mismo. Escuchas cómo suenan tus dientes. Tratas de no apretarlos tanto, pero no lo consigues. Sientes que haces tanta presión que están a punto de quebrarse. Pero los soldados no notan tu nerviosismo y tampoco hablan italiano. Se van, no sin antes haber desordenado todo. Puedes respirar con calma. Salgo de mi escondite, bajo del techo, los abrazo. Liberamos a Federica, la gallina que escondiste mientras yo subía al techo. Felizmente no cacareó cuando llegaron los alemanes. Esa gallina flaca y enjuta que pone huevos cuando quiere. Tú los reúnes hasta tener varios y poder hacer de vez en cuando una tortilla. Con el racionamiento estamos delgados, ojerosos, hambrientos. 1 kilo de arroz y otro de carne al mes no son suficientes. Recuerdo el día en que Hugo encontró varios huevos que estaba juntando para hacer una tortilla. Los puso en la carretilla de su triciclo y los chancó todos. Paseaba por el patio de la casa cantando. Cuando fuiste a buscar los huevos no estaban. Casi te dio un infarto cuando te diste cuenta. Todos los huevos reunidos a lo largo de 3 semanas, rotos y dando vueltas mientras él cantaba feliz. El día anterior a la llegada de los soldados, cumplen 1 año y medio en Ceretolo di Neviano, en la casa de mi madre. Tienen que mudarse ahí cuando el departamento de Bolonia es bombardeado. Tú siempre tienes un maletín preparado por si las bombas llegan, pero esa mañana decides dormir un ratito. No creo que pase nada, piensas. Se te caen los ojos, no duermes hace días. Entre las despertadas de Hugo y las sirenas, no tienes mucho tiempo para descansar, pero pasa. Ese 25 de septiembre, casi al mediodía, las sirenas suenan cuando duermes y no hay tiempo de agarrar el maletín, solo al bebé. Sales corriendo y puedes escapar antes de que una bomba caiga en el edificio. Cuando el sonido enmudece y termina la vibración, ya no hay nada. Y miras con dolor el edificio en ruinas. Los oídos te duelen y un silbido agudo se va apagando poco a poco. Entre los escombros puedes reconocer nuestros muebles quemados y hechos trizas, mezclados con los muebles de nuestros vecinos. La impotencia y desesperación no te dejan pensar con claridad. No sabes qué sucede. La lógica te lo dice, pero no quieres creerlo. En ese momento solo piensas en nuestras cosas, en la ropa, los muebles, los álbumes de fotos. Tiemblas. Mientras abrazas a Hugo e intentas limpiarte un poco el hollín del rostro, te llama la atención un grito infantil pidiendo ayuda. Reconoces la voz. Es Emilia. Y empiezas a gritar su nombre. Ella te responde desde algún lugar, pero no la encuentras. Pides ayuda a los demás vecinos. Con Hugo en brazos no puedes buscar entre los restos de concreto. Mueven los escombros, los menos pesados si la encuentran. Está atrapada bajo pedazos grandes de cemento. Grita con desesperación. Algunos hombres intentan sacarla, pero una fuga de agua empieza a inundar el espacio en el que ha quedado atrapada. Un pequeño forado en el piso. Tu vecina Emilia, de 7 años, a la que siempre le regalabas dulces antes del racionamiento, grita que la ayuden y no pueden hacer nada. Se ahoga a centímetros de ustedes, gritos que se confunden con su pequeño rostro desesperado, el terror en sus pupilas, la luz que se escapa de un cuerpo. Se te llenan los ojos de lágrimas cada vez que recuerdas. Mueren varios más, pero tú no los ves mientras la vida se les va. Sientes cómo se te va abriendo un hueco negro en el pecho.
Bueno, hasta ahí me quedo porque ya creo que estamos con el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Dani. Estamos efectivamente con el tiempo. Tenemos un minuto y medio, así que creo que no va a haber mucha posibilidad de contestar preguntas. De todas maneras, me parece que ha sido extraordinaria la posibilidad de escuchar estos proyectos en poesía. Se puede dar más minutos, así que si hay alguna pregunta, alguien quiere preguntar algo a alguno de los participantes específicamente, tenemos posibilidad de una, no sé, hasta quizá 2 preguntas. Puede ser por escrito en el chat, si alguien se anima y le quiere levantar la mano y hacer la pregunta rápida también podemos recibirla. Si no, como les decía, les agradecemos mucho a Ana María, Valo, Dani y Rocío que nos hayan acompañado esta tarde. Le agradecemos mucho no solamente que nos hayan acompañado y que nos hayan mostrado lo que están haciendo, sino les agradecemos, yo particularmente les agradezco lo que hacen, no solamente que lo muestren acá, sino lo que hacen y lo importante de toda esta escritura, que finalmente es algo que nos va construyendo también como comunidad, como nación, como país. Creo que estas dimensiones también son importantísimas para nosotros. Nuevamente, muchas gracias. Mañana y el jueves a la misma hora habrá otros escritores, escritoras que nos acompañarán también presentándonos sus trabajos. Así que también los invitamos a que puedan asistir. Bueno, gracias. Yo estoy muy contento de haber podido estar con ustedes esta tarde. Gracias. Chao. Gracias, Lucho. Chao, Lucho, chao. Chao, gracias. Nos vemos. Hasta luego a todos, chao. Gracias a Ketty en la Adiós. conducción también. Chao.